Hola, mi nombre es Juan Mira Ruiz y soy máster en Justicia Criminal y voy a hablarles de un tema de gran complejidad en el derecho procesal español, como es la institución de la prueba ilícita, pero antes de nada me gustaría dar las gracias a la Universidad Santo Tomás de Villavicencio y muy especialmente a mi buen amigo Julián Riveros por la invitación para colaborar con esta universidad en este caso en concreto en el tema de la prueba ilícita. Sin más dilación, me gustaría presentar cuál va a ser el esquema que voy a seguir a la hora de presentar de explicar este tema. En primer lugar, voy a empezar con una explicación de en qué consiste la prueba ilícita, en qué consiste este concepto, cuáles son sus consecuencias. En segundo lugar, cuál es el fundamento de esta institución o su finalidad. En tercer lugar, voy a hablar de las excepciones que ha venido manejando la jurisprudencia y la doctrina a la aplicación de esta regla de exclusión de las pruebas ilícitas. Y por último, voy a hacer una conclusión en la que valoraré dos posturas que se podrían manejar a la hora de analizar casos que tienen que ver con pruebas ilícitas. Pues bien, en primer lugar, la prueba ilícita supone que la institución de la prueba ilícita, mejor dicho, supone que cualquier prueba que haya sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales deberá ser excluida del proceso. Es decir, no podrá ser valorada en un procedimiento judicial para fundamentar una sentencia. Esta llamada regla de exclusión de las pruebas con carácter lícito se ha establecido en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, la cual, si bien ya contábamos con jurisprudencia anterior a la inclusión de este precepto, determina que, como he dicho, las pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales habrán de ser excluidas del proceso. Hay que tener en cuenta aquí dos cuestiones. En primer lugar, que la regla de exclusión se va a aplicar a las pruebas que en el momento de su obtención se ha vulnerado derechos fundamentales. Es decir, que a la hora de obtener una determinada prueba, por ejemplo, una prueba que estaba dentro de un domicilio, al momento de recabarla con la medida de investigación se han vulnerado derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso del registro domiciliario, cuando no se contaba con la autorización del juez pertinente. Pero por otro lado, hay otro efecto, digamos, de la regla de exclusión que ha sido denominado la eficacia indirecta o por la influencia o el origen norteamericano de esta institución, la doctrina de los frutos del árbol envenenado, por la cual no solo esa prueba que se ha obtenido directamente con vulneración de derechos fundamentales va a ser excluida del proceso, sino también aquellas pruebas que se han obtenido gracias a la información obtenida con la primera prueba ilícita inicial también habrán de ser excluidas. Les pongo un ejemplo para que lo vean más claro. Cuando se realizan unas escuchas telefónicas que son declaradas ilícitas, todo lo recabado en esas escuchas telefónicas habrá de excluirse del proceso. Pero es más, y aquí es donde entra en juego la eficacia refleja o la eficacia indirecta de la regla de exclusión. Si con esas escuchas telefónicas se ha recabado cierta información que ha permitido, por ejemplo, averiguar que en un lugar concreto y en un momento determinado se iba a producir una entrega de drogas, por ejemplo, esa segunda prueba que sería derivada y diferente de la original, es decir, de las escuchas telefónicas, esta prueba derivada, como digo, también habrá de ser excluida del proceso. Pues bien, sin embargo, frente a estos dos efectos de la regla de exclusión, viendo las consecuencias muchas veces contrarias a una justicia, por así decirlo, material, la jurisprudencia empezó a crear excepciones a esta regla de exclusión. Muchas veces, como digo, y como ocurre en la institución de la prueba ilícita, influenciada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Pasando al segundo gran punto de mi exposición, me gustaría hablar sobre el fundamento de la prueba ilícita, porque siempre hablar de la finalidad del fundamento que tiene una institución como es la prueba ilícita determina cuáles son las consecuencias en la práctica, cómo se va a aplicar esta regla, qué excepciones podemos establecer a esta regla de exclusión, y por tanto constituye un punto esencial en cualquier análisis sobre prueba ilícita. La primera sentencia del Tribunal Constitucional Español que encontramos sobre el tema de la prueba ilícita es la 114/1984, en la que la doctrina ha entendido que se acogió la tesis sobre prueba ilícita más garantista. ¿Por qué? Porque según esta sentencia, toda prueba que se había obtenido con vulneración de derechos fundamentales debía ser excluida del proceso sí o sí. No mantenía al respecto ninguna excepción. Sin embargo, esta tesis garantista, que no preveía ninguna excepción a la regla de exclusión, se fue matizando con el paso del tiempo hasta tal punto que se llegó a un estadio, opuesto o muy alejado de esta tesis garantista, que venía dado por lo que se ha denominado el efecto disuasorio, y se puede apreciar muy bien en la sentencia del Tribunal Constitucional 239/1999. Esta tesis quiere decir que las pruebas que hayan sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales se excluirán del proceso solo en el caso de que sea necesario para disuadir a la policía de que en posteriores actuaciones investigadoras realicen vulneraciones de derechos fundamentales. Este nuevo canon, este nuevo estándar, sin duda permite, como se verá más adelante, que haya muchas excepciones a la regla de exclusión. Si bien el Tribunal Constitucional ha hecho muchas veces referencias a este estándar, por así decirlo, a esta finalidad de la prueba ilícita, tenemos que matizar esta fundamentación que hace el Tribunal Constitucional en la prueba ilícita, porque a veces se utiliza criterios diferentes que no tienen mucho que ver con la tesis del efecto disuasorio. Y es lo que se ha venido a llamar las necesidades específicas de protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional acoge este criterio diferente a la hora de valorar si una prueba debe ser excluida del proceso o no. Más adelante veremos en qué consiste más detalladamente este estándar, porque fue establecido con la sentencia del Tribunal Constitucional 81/1998, en la que, y esto es lo importante, se establece una metodología que se vino a denominar teoría de la conexión de antijuridicidad, en la que precisamente se hace referencia a las necesidades específicas de tutela del derecho fundamental como una de las cuestiones básicas a la hora de decidir si una prueba debe ser considerada o no ilícita. Aparte de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la regla de exclusión, me gustaría hacer referencia a algunas opiniones doctrinales que han manejado algunos autores acerca de esta institución, de la prueba ilícita. Una muy interesante es la que pone de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo del Moral García, en la que dice que la finalidad originaria de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas estaba anudada a la prohibición de la tortura al objeto de obtener una confesión autoinculpatoria. Decía que se prohibió la tortura para obtener confesiones no ya tanto porque ello fuera una vulneración de los derechos más básicos de las personas, sino que también, o en mayor medida, porque cualquier confesión obtenida bajo tortura era una confesión sin duda con una gran falta de fiabilidad. Era muy posible que el acusado hubiera confesado simplemente para evitar el tormento y con ello podemos decir que la confesión que realizó no tuvo por qué ser completamente verídica. Esta inicial
finalidad de la prueba, de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas, es decir, en este caso de la exclusión de las confesiones obtenidas bajo tortura, se estableció, como digo, porque había una falta de fiabilidad en la prueba obtenida. Por tanto, después decir que cualquier prueba ilícita, es decir, cualquier vulneración de derechos fundamentales a la hora de obtener una prueba debe ser un presupuesto que determina sí o sí, es decir, sin ningún tipo de excepción, que la prueba deba ser excluida del proceso, no tiene mucha lógica con esa falta de fiabilidad a la que se vinculaba en sus inicios la regla de exclusión. Y es por ello que las tesis garantistas que todavía encontramos en la doctrina, tesis garantistas que hace referencia a que las pruebas, una vez declaradas ilícitas, deben ser apartadas del proceso en todo caso. Esta doctrina ha sido sustentada, por ejemplo, por Miranda Strampes o Gómez Colomer, Díaz Caviale también, y no, como digo, no tiene demasiada coherencia con esa finalidad inicial de la regla de exclusión, que pretendía que las pruebas fueran fiables, que las pruebas fueran veraces. Pero además, esa tesis garantista tiene otros inconvenientes o otros argumentos que se le podrían objetar. En primer lugar, no parece que la exclusión de una prueba, por mucho que se haya obtenido con vulneración de derechos fundamentales, sea el mejor cauce para evitar este tipo de conductas. Esta finalidad, la evitación de conductas reprochables, es una finalidad propia del derecho penal. Por tanto, las vulneraciones de derechos fundamentales que dieran lugar a delitos deberían enjuiciarse y deberían castigarse, en su caso, en un procedimiento penal aparte. Digamos que el hecho de excluir una prueba por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales no restaura, digamos, esa vulneración de derechos fundamentales, sino que en todo caso puede llegar a conseguir un efecto disuasorio, a conseguir que en el futuro los investigadores no realicen vulneraciones de derechos fundamentales en sus actuaciones, porque saben que si lo hacen, la prueba que han recabado así será excluida del proceso. Pero es más, hay que tener en cuenta que cuando excluimos una prueba del proceso, se ponen en confrontación, quedan en conflicto otros derechos fundamentales, como es el derecho a utilizar los medios de prueba del artículo 24.2 de la Constitución, o el derecho a la tutela judicial efectiva, también recogida en este artículo. Pues en fin, al final hay una gran variedad de posiciones doctrinales acerca de cuál es la finalidad genuina de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas, pero hemos de quedarnos con una cosa, que es la que reseñaba al principio como conclusión. La posición del Tribunal Constitucional es que la regla de exclusión de las pruebas ilícitas va orientada al efecto disuasorio, del que ya hablaba al comienzo. Por tanto, sí que puede haber excepciones a la regla de exclusión. Efecto disuasorio que, como decía, está matizado por el análisis, en los casos concretos, de las necesidades específicas de tutela del derecho fundamental que en ese caso concreto ha sido vulnerado. Bien, pues pasando ya al tercer gran bloque, vamos a hablar de cuáles son las excepciones que se han establecido a la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. Un primer caso, una primera excepción que podrán ver en algunos artículos doctrinales y en algunos manuales, es la que se ha denominado fuente independiente. Sin embargo, a mí siempre me pareció que esta excepción, esta pretendida excepción, no lo era. Y no lo era porque realmente cuando se recaba una prueba de una fuente y se recaba una prueba diferente de otra fuente diferente, no hay ningún tipo de vinculación entre ambas pruebas. Por tanto, tampoco podemos hablar que hay un contagio de ilicitud de una prueba a otra, como ocurre con el que ya he mencionado, con el efecto reflejo o indirecto de la regla de exclusión. Por tanto, en este caso encontraríamos dos pruebas diferentes y causalmente no conectadas.
Por tanto, realmente aquí hablar de una excepción a la regla de exclusión no tiene mucho sentido, sino que realmente es que en estos casos no puede entrar en efecto la regla de exclusión. Un segundo caso, una segunda excepción es la que ha recibido el nombre de prueba jurídicamente independiente. En este caso, a diferencia de lo que ocurría en el ejemplo anterior, sí que hay una prueba relacionada causalmente con otra prueba. Les pongo un ejemplo. Si con unas escuchas telefónicas que son declaradas ilícitas consigo averiguar la identidad de alguien que ha cometido un delito y posteriormente esa persona es detenida y enjuiciada, si en ese procedimiento judicial confiesa haber cometido el delito, es obvio que sin la realización de las escuchas telefónicas, que han sido declaradas ilícitas, nunca se habría obtenido la confesión del acusado, puesto que están causalmente conectadas. El problema es que esta excepción, el de la prueba jurídicamente independiente, determina que, si bien pese a la permanencia de una relación causal de carácter material entre la prueba original ilícita y la prueba derivada, puede haber ocasiones en las que, por la concurrencia de determinados elementos, la relación causal entre ambas pruebas queda jurídicamente rota. Como verán, tiene bastante relación con la teoría penalista de la imputación objetiva. No siempre que se aprecie una relación de causalidad entre una acción y un resultado, va a ser siempre imputable ese resultado a la acción, sino que además tendrá que haber un nexo jurídico. Muy parecido, un esquema similar sigue esta excepción y sigue también, como veremos ya al final de este bloque, la excepción de la conexión de antijuridicidad. Sin embargo, el problema que aquí aparece con esta excepción, con la excepción de la prueba jurídicamente independiente, es qué criterios hemos de utilizar para determinar cuándo ese nexo jurídico entre ambas pruebas queda roto, porque esos criterios no están en absoluto claros ni están detallados en ninguna ley ni en la jurisprudencia, aunque sí es cierto que en algunos casos, como es el caso de la confesión voluntaria del acusado, que vamos a pasar a ver a continuación, sí podemos, gracias al desarrollo jurisprudencial, determinar cuáles son los criterios a seguir para saber si esa confesión voluntaria del acusado queda causalmente queda separada, por así decirlo, jurídicamente de la prueba original ilícita. Esta digamos, se trataría de una excepción que está dentro de la categoría de la prueba jurídicamente independiente, que se llama la confesión voluntaria del acusado, como digo, y que ahora voy a pasar a analizar. Esta excepción tiene origen en la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica, Wonsum contra Estados Unidos. En este caso, a pesar de que la confesión del acusado derivaba de una anterior prueba ilícita, el Tribunal Supremo de Estados Unidos entendió que esta confesión era valorable para fundamentar una sentencia condenatoria. Y ello lo basó en que la confesión del acusado se produjo, en primer lugar, de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión por parte de la policía, y, en segundo lugar, con información de sus derechos, especialmente de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Bien, este acto independiente, digamos que rompía ese nexo jurídico entre la prueba inicial ilícita y la prueba derivada, esto es, la confesión voluntaria del acusado. En España se acogió esta excepción a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 86/1995 y de una manera muy, muy similar. En este caso, si no recuerdo mal, fueron unas escuchas telefónicas que se fueron declaradas ilícitas y gracias a ellas se consiguió detener al acusado en el momento en que entregaba droga a otro sujeto y posteriormente este acusado, posteriormente no, en el mismo momento de la detención confesó
que había cometido el delito de tráfico de drogas. Pero, posteriormente, ante el juez de instrucción y aún más tarde en el mismo juicio oral, confesó de nuevo que había cometido el delito. Estas pautas, digamos, estas circunstancias, que la declaración fue completamente voluntaria, que se le informó al acusado de sus derechos y que confesó en presencia de su abogado, determinó para el Tribunal Constitucional que se rompiera el nexo causal jurídico entre la confesión del acusado y la prueba original ilícita, es decir, las escuchas telefónicas de las que le había hablado. Sin embargo, aquí la doctrina ha puesto de relieve algunos problemas aparejados a esta excepción. Concretamente, Díaz Cabiale y Martín Morales expresan que no se puede hablar de una verdadera... que verdaderamente se rompe el vínculo entre la prueba original y la prueba derivada, porque dicen, en este caso de la confesión voluntaria del acusado, que sin las escuchas telefónicas, por ejemplo, nunca se habría llegado a detener al acusado y nunca se podría haber llegado a acusar y a enjuiciar a este sujeto, y por tanto la confesión nunca se hubiera producido. Porque claro, hay que tener en cuenta que una vez se declara una prueba ilícita, debe entenderse como que no existe en el proceso, porque es nula. Por tanto, como dice Díaz Cabiale y Martín Morales, sí es cierto que aún pervive algún tipo de relación entre la prueba original y la prueba derivada. Pero es más, si la información obtenida con la prueba original ilícita es nula, por el hecho precisamente, por el carácter ilícito de esa prueba, el interrogatorio al acusado no debería versar sobre esa información obtenida ilícitamente, porque debe entenderse como inexistente por ser nula. Así lo puso de relieve, además, la sentencia del Tribunal Supremo 28/2003. Estos dos problemas, digamos, que realmente tienen una misma identidad, subyace la misma idea en ambas, puede ser resuelta, estas dos interrogantes, con la distinción que lleva realizando ya el Tribunal Constitucional desde la sentencia 161/1999 entre el plano fáctico y el plano jurídico. El Tribunal Constitucional dice que expresa que la regla de exclusión vierte un efecto contundente respecto al plano jurídico. Es decir, la regla de exclusión impide valorar una prueba ilícita para fundamentar una sentencia condenatoria. Ahora bien, la regla de exclusión no vierte los mismos efectos en el plano fáctico. Es decir, no determina que la prueba obtenida ilícitamente deba ser entendida como inexistente, como que esos hechos nunca han ocurrido. Todo lo contrario, según el Tribunal Constitucional, esos hechos no pueden declararse inexistentes y pueden ser utilizados para, por ejemplo, interrogar al acusado sobre los mismos o como indicio fáctico de criminalidad para adoptar una medida de investigación. Pero además, el cariz la índole o el carácter voluntario de esa confesión es lo que determina precisamente que dé igual si al acusado se le interroga sobre informaciones que se han obtenido con una prueba ilícita. Porque realmente es justo esta voluntariedad la que determina que sea una confesión completamente ajena a todo lo que ha ocurrido anteriormente en el caso, a cualquier violación de derechos fundamentales, porque si no hubiera querido el acusado, no tendría por qué haber confesado en ningún caso. Esta voluntariedad yo creo que habría que reforzarla informando al acusado además no solo de su derecho a no declarar, sino también de que la prueba obtenida ilícitamente no va a ser utilizada en su contra, al objeto de que el acusado no se vea entre la espada y la pared a la hora de afirmar o no la comisión de un delito que ha cometido, viendo que hay una prueba que, si bien ha sido declarada ilícita, pero que evidencia la comisión del delito,
pueda ser utilizada en su contra. Y aquí está el problema. Por tanto, al final, para que esta excepción entre en juego, los requisitos que se exigen, como he mencionado antes, son la voluntariedad en la confesión, la información de los derechos de no declarar contra sí mismo y la asistencia letrada del acusado. Pero como digo yo, al objeto de reforzar esa voluntariedad, añadiría un requisito más, como es la información concreta de que la prueba ilícita ha sido declarada nula y que no será utilizada en su contra. Otra excepción, ya cambio de supuesto, pero todavía me permanezco en la categoría de prueba jurídicamente independiente, es la excepción del nexo causal atenuado. Es difícil de explicar esta excepción porque realmente no es una excepción que tenga claridad en su concepto. Se entiende que cuando una prueba ilícita, cuando una prueba deriva de otra original ilícita, en ocasiones acontecen sucesos, circunstancias entre uno y otro momento que determinan que el nexo jurídico entre ambas pruebas quede roto. Fidalgo Gallardo intentó sistematizar estos criterios y llegó a establecer que eran los siguientes. Era el tiempo transcurrido entre la obtención de esa prueba original y la obtención de la prueba derivada, los sucesos que intervinieron en ese periodo de tiempo, la gravedad de la lesión inicial y la naturaleza de la prueba derivada. ¿Cuál es el problema que ha puesto de relieve, entre otros autores, Campanel Muñoz? Que no contamos con unos criterios claros, con unos criterios determinados para saber si el nexo causal, el jurídico, ha quedado o no roto entre ambas pruebas, pero es más, es que tampoco tenemos un umbral de gravedad, un límite superado el cual ese nexo jurídico queda roto. Por tanto, es una excepción que tiene una gran inseguridad jurídica en su aplicación práctica. Otra excepción a la regla de exclusión es la denominada descubrimiento inevitable. Esta excepción se originó con la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Nix contra Williams, y en este caso lo que ocurría es que se consiguió detener al sospechoso de haber secuestrado y escondido a un menor de edad. Durante la detención y el interrogatorio de la policía engañó al sujeto, engañó al acusado, al posterior acusado, incluso llegó a amenazarle, y gracias a ello, precisamente, justo el acusado reveló, confesó dónde había escondido el cadáver. Efectivamente, la policía se dirigió al sitio que le había dicho, que le había expresado el acusado, y efectivamente encontraron el cadáver. A la vez que se producía la detención y el interrogatorio, había sido organizada ya desde hace varios días una batida, una búsqueda del menor que había sido secuestrado. Había sido organizada por la policía y en la que participaban también voluntarios. Esta búsqueda, justo antes de que el acusado confesara dónde había enterrado el cadáver, estaba muy cercana a ese mismo sitio. La búsqueda estaba en territorios aledaños. Es este hecho, precisamente, el cual determina para el Tribunal Supremo que la prueba constituida por la confesión del acusado no deba excluirse del proceso, no deba aplicársele la regla de exclusión. ¿Por qué? Porque, como demostró la búsqueda organizada anteriormente por la policía, ese hallazgo del cadáver iba a tener lugar inevitablemente, es decir, el descubrimiento fue inevitable. Y por tanto, no debería aplicarse la regla de exclusión en este caso concreto, en opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Esta excepción fue acogida en España por la sentencia del Tribunal Supremo de 974/1997 en un caso de escuchas telefónicas que realmente el esquema fáctico fue muy similar al caso de Estados Unidos. Sin embargo, a mí me parece que parte de la doctrina, basándonos de nuevo en la finalidad esencial que hay en la regla de exclusión de lo prolícita, que es el efecto disuasorio, creo sin embargo que esta excepción no es muy coherente con esta finalidad del efecto disuasorio anudada a la regla de exclusión. ¿Por qué? Porque básicamente la policía aquí actúa deliberadamente vulnerando derechos fundamentales. Por tanto, es necesario disuadir esa conducta policial en tanto que no está bañada de ningún tipo de error. Por el contrario, creo que esta excepción del descubrimiento inevitable tiene más relación con la teoría penalista de la imputación objetiva. Bueno, la imputación objetiva y la teoría que ha venido manteniendo el criterio de la inevitabilidad del resultado. Aquí la cuestión está en que la confesión del sujeto, por mucho que fuera ilícita, por mucho que se hubiera obtenido ilícitamente con violación de derechos fundamentales, no fue determinante o no habría impedido el hallazgo del cadáver, no habría evitado la obtención de la prueba que finalmente se obtuvo. Digamos que si suprimiéramos mentalmente la confesión obtenida mediante engaño por parte de la policía, se habría obtenido igualmente el cadáver gracias a la batida que había organizada, si rememoramos el caso a que había hecho mención al inicio de la explicación de esta excepción. Por tanto, esta inevitabilidad en el descubrimiento rompería la relación de causalidad entre una prueba, la confesión del acusado, y la prueba derivada, es decir, el hallazgo del cadáver. Respecto a lo que sí tengo que mostrarme en desacuerdo es con la rebaja de este criterio de la inevitabilidad en un criterio mucho menos exigente, que es un criterio ya de mera probabilidad. Es decir, creo que podría aplicarse la excepción del descubrimiento inevitable en casos en que efectivamente ese descubrimiento es inevitable y no simplemente probable. En algunas sentencias se ha llegado a decir que como la gravedad de los hechos y las circunstancias fácticas del caso hubieran habilitado a realizar una medida de investigación en ese caso, si tal medida de investigación se realizó sin las garantías pertinentes, la prueba así obtenida debe ser igualmente declarada lícita, porque en un supuesto hipotético probablemente la medida podría haber sido ejecutada con todas sus garantías. Esta rebaja, sin duda, ya sí me parece que no constituye una excepción legítima de la regla de exclusión. Pues bien, todas las excepciones que hemos visto hasta ahora, la prueba jurídicamente independiente y el descubrimiento, la prueba jurídicamente independiente y los casos que hay incardinados en ella, las excepciones más concretas que hay incardinadas en esta excepción y la excepción del descubrimiento inevitable, son excepciones que hacen referencia, como habrán podido observar, a la eficacia indirecta de la prueba de la regla de exclusión. Las dos excepciones que voy a comentar a continuación, por el contrario, hacen referencia a o interrumpen o evitan el efecto directo de la regla de exclusión. Es decir, en las dos excepciones de las que voy a hablar a continuación, digamos que la relación habría que verla entre la medida de investigación que fue ilícita y la prueba obtenida directamente con esa medida de investigación ilícita.
Pues bien, pasando ya a la primera excepción, se lo denominó hallazgo casual y yo creo que es la excepción que más, digamos que la gente más conoce. Esta excepción viene a decir que aquellas pruebas que han sido obtenidas sin pretenderse, con una medida que es lícita, pero que iba dirigida a obtener una prueba diferente, si en esa medida se obtiene otra prueba que no pretendía investigarse acerca de un delito que no pretendía investigarse y que por tanto es una prueba hallada casualmente, esta segunda prueba debería declararse lícita y podrían por tanto valorarse en una sentencia. ¿Por qué decimos que es una excepción este caso? Porque, como ya sabrán, las medidas de investigación, a las medidas de investigación, perdón, se les exige que vayan dirigidas a la averiguación de un delito concreto y que estén basadas en unos indicios fácticos concretos. Les pongo el caso. O bueno, mejor dicho. Por tanto, todos los casos de hallazgos casuales realmente suponen una vulneración de este principio de especialidad de las medidas de investigación. Y ahora sí les pongo un ejemplo. Si en un registro domiciliario en el cual se pretendía investigar, un registro domiciliario además que contaba con todas las con todas las garantías, con todos los requisitos legales exigibles, y con él se pretendía, como digo, investigar un delito de homicidio. Si durante el registro domiciliario no solo se encuentra el cadáver, por ejemplo, o se encuentran armas con las que pudo haberse efectuado el delito, sino que además se encuentran evidencias de un delito diferente que no pretendía ser averiguado, por ejemplo, droga, en este caso esas evidencias corresponderían a un delito aparte que no pretendía ser investigado y por tanto deben ser entendidas como hallazgos casuales, porque la policía no iba dirigida a obtener esa prueba. Sin embargo, en teoría esas pruebas sí deberían declararse ilícitas porque no se contaba con una autorización expresamente dirigidas a averiguar o a investigar ese delito concreto. Bien, sin embargo, lo que no puede la policía es, basándose en esta excepción, realizar investigaciones que ocupen toda la vida de un sujeto, registren un domicilio entero de un sujeto, porque sería tanto como convertir esta excepción en una patente para que la policía realice cualquier tipo de investigación saliéndose de los márgenes de la investigación que está realizando. Por ejemplo, las autorizaciones judiciales determinan qué delito se investiga y qué aspectos concretos o qué espacios físicos concretos se puede investigar por parte de la policía. Si la policía hiciera caso omiso de estos límites en su investigación, no podría ya entenderse que el hallazgo de unas evidencias de un delito diferente al que se pretendía investigar fueron casuales. ¿Por qué no fueron casuales? Porque realmente en este supuesto, aunque la policía no sabía qué se iba a encontrar concretamente, sí que iba dirigida a obtener evidencias que nada tenían que ver con el concreto delito que estaban investigando. Por tanto, en estas ocasiones, la excepción del hallazgo casual no se extendería y la regla de exclusión habría de aplicarse. La última de las excepciones, que es también una excepción a la eficacia directa de la regla de exclusión de la prueba ilícita, es la excepción de la buena fe. También de origen, como todo el resto, de origen norteamericano, y fue acogida por primera vez y aplicada también por primera y única vez, al menos como criterio fundamental, en la sentencia del Tribunal Constitucional 22/2003. Por esta excepción, lo que se quiere decir es que si la policía desconocía
de algún modo que la investigación que estaba realizando vulneraba derechos fundamentales, la prueba que haya obtenido con esa medida habrá de ser declarada lícita, por el hecho de que no hay ninguna necesidad de disuadir a la policía que actúa en error. De una manera muy similar también a lo que ocurre en derecho penal sustantivo. Por tanto, por ejemplo, cuando la policía realiza o el juez autoriza una medida de investigación que por aquellos tiempos recoge o cumplía con todas las exigencias legales, y posteriormente se cambia la línea jurisprudencial y con ello se cambian las exigencias que deberían cumplir esas medidas de investigación concretas, ese cambio no determina que la medida que se acordó fue ilícita, pero como ese conocimiento de ilicitud no era alcanzado por la policía o el juez en el momento anterior, esa medida, si bien sería ilícita, no determinaría que la prueba con ella obtenida vaya a ser declarada de ese carácter, con el carácter ilícito, y por tanto podría ser utilizable en un procedimiento judicial. Pues bien, todas estas excepciones, al final, el Tribunal Constitucional Español, digamos que no las suprimió porque continuarán utilizándose en el futuro y han venido utilizándose durante todos estos años, pero sí quiso de alguna manera sistematizar o crear una metodología única, un estándar único con el que analizar los casos de pruebas ilícitas. A esta doctrina o a este estándar le denominó conexión de antijuridicidad y fue creado con la sentencia 81/1998. Esta teoría del Tribunal Constitucional ha tenido una crítica generalizada por parte de la doctrina, que tacha de muchas ocasiones de ininteligible o demasiado ambigua, demasiado compleja, o que no se le llega a entender cuál es la finalidad de esta doctrina, pero tiene una finalidad que es muy similar a la que tenía la prueba jurídicamente independiente, la excepción de la prueba jurídicamente independiente que veíamos casi al principio de este tercer bloque de la exposición. Y es que bajo la doctrina de la conexión de antijuridicidad se entiende que cuando una prueba deriva de una prueba original ilícita, para que la ilicitud de esa prueba original se contagie a la prueba derivada, no solo es necesario una relación de causalidad de carácter material entre ambas, sino que es además necesario una relación jurídica. Sin embargo, hay que tener una cosa en cuenta. Esta teoría, como están viendo, en su inicio se aplicaba a la eficacia refleja, la eficacia indirecta de la regla de exclusión. Es decir, la ilicitud de la prueba original había que analizar si contagiaba o no, si se extendía o no a la prueba derivada. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta teoría se ha ido también aplicando a la eficacia directa, y entonces ya lo que habrá que tener en cuenta no es si la prueba derivada queda contagiada por la prueba original ilícita, sino si la prueba directamente está contagiada o no con la medida ilícita, con la medida de investigación ilícita con la que se obtuvo esta prueba directamente. Pues bien, aquí, a pesar de que el Tribunal Constitucional construyó esta teoría en base a una doble perspectiva, que llamó perspectiva interna y perspectiva externa, al final no parece muy claro cuál es la funcionalidad de separar en dos perspectivas esta teoría. Y al final parece que el Tribunal Constitucional no hace sino una ponderación de los criterios, de las circunstancias en el caso concreto para determinar si la prueba debe ser o no considerada ilícita.
Los criterios a que hace referencia expresamente el Tribunal Constitucional en la sentencia que mencionaba, en la sentencia 81/1998, son desde una perspectiva interna, es decir, valorando la relación entre la prueba original lícita y la prueba derivada, pues la índole y características de la vulneración del derecho fundamental y el resultado obtenido con esta vulneración. Y desde una perspectiva externa a esta relación entre ambas pruebas, dice que han de examinarse, y esto es lo que mencionaba al principio de la exposición, en el segundo gran bloque, cuando hablaba del fundamento de la prueba ilícita, dice el Tribunal Constitucional que habrán de examinarse cuáles eran las necesidades específicas de tutela del derecho fundamental en ese caso concreto, en el caso concreto que se enjuicie. Y en esta segunda perspectiva, esta perspectiva externa de las necesidades de tutela del derecho fundamental, habrá que tener en cuenta, entre otros factores, la intencionalidad del agente investigador y la gravedad de la lesión. Sin duda, esto del tener en cuenta la gravedad de la lesión es un elemento que no es coherente con el efecto disuasorio, porque como habrán visto, las anteriores excepciones que estábamos viendo, que son las que se han ido manejando tradicionalmente, no hacen referencia en ningún caso a cuál es la gravedad de la lesión que ha sufrido el derecho fundamental, sino que solo tienen en cuenta la actuación del sujeto investigador y otros elementos fácticos, pero de ningún modo, como habrán visto, he mencionado cuál era la concreta gravedad o la concreta lesión del derecho fundamental, sino que todo está basado en cómo actuó, en cuáles eran las circunstancias fácticas del sujeto investigador. Por tanto, como digo, aquí al final, resumen de esta excepción, el Tribunal Constitucional realiza al final una ponderación de las circunstancias que tienen lugar en un caso concreto para determinar si la prueba debe ser declarada o no ilícita. Una ponderación que también realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se enfrenta a casos de prueba ilícita y que ha recibido el nombre de Balancing Test. Hasta aquí llegan todas las excepciones que a día de hoy se han manejado por la jurisprudencia española y por la doctrina, y que, como digo, todas, o la gran mayoría, tienen origen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de terminar, me gustaría acabar con una conclusión que ya más bien a modo de reflexión, en la que me gustaría contraponer, digamos, las ventajas e inconvenientes que tendría la regla de exclusión cerrada, digamos que la regla de exclusión a que hacen referencia todas las excepciones que hemos visto anteriormente, a salvedad hecha de la teoría de la conexión de antijuridicidad, unas excepciones en las que solo se hace referencia, como decía, a la conducta del sujeto investigador y otras circunstancias fácticas, pero a lo que no se hace referencia es a la gravedad de la injerencia, a la gravedad de la lesión del derecho fundamental en el caso concreto. Estas excepciones tradicionales, gracias a la labor de la jurisprudencia, cuentan con una seguridad jurídica bastante clara, bastante evidente, porque sabemos más o menos qué criterios se manejan a la hora de apreciar si concurre o no una excepción a la regla de exclusión y, por tanto, asumiendo esos criterios, esos presupuestos, todos llegaríamos a unas conclusiones comunes. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que, como decía, al no tener en cuenta la gravedad de la lesión del derecho fundamental en el caso concreto, es imposible al final graduar la aplicación de la regla de exclusión en función del grado de gravedad de la lesión del derecho fundamental en el caso concreto. ¿Esto que determina? Determina que si constatamos la lesión de un derecho fundamental, una vez constatado ese presupuesto,
siempre habrá que determinar que la regla de exclusión debe ser aplicada, ya sea esa vulneración del derecho fundamental muy grave o muy leve. Y claro está, siempre que no entre en juego ninguna de las excepciones que hemos visto, que hacen referencia no a la gravedad de la lesión, sino a la conducta del sujeto investigador. Esto tiene especial problemática en derechos que, como el derecho a la intimidad, tienen unos contornos porosos, unos límites que no están muy claros. Muchas veces no se sabe dónde acaba la esfera de intimidad de un sujeto y por tanto es complicado realizar afirmaciones apodícticas acerca de si en un caso concreto se vulneró o no un derecho fundamental en cuestión, especialmente el del derecho a la intimidad. Esto se ha puesto muy en evidencia con la vertiente económica del derecho a la intimidad, acerca de la cual hay una gran discusión si los datos económicos se entienden que están incluidos o no en el derecho a la intimidad. Entonces, el conveniente muchas veces de esta regla de exclusión, de estas excepciones a la regla de exclusión, mejor dicho, es que hay que partir de un presupuesto muy claro sobre la vulneración o no de derechos fundamentales, lo cual en muchas ocasiones es complejo, como poco. La otra segunda alternativa, que viene dada por la teoría de la conexión de antijuricidad, a la que hice referencia hace un poco, es la ponderación de las circunstancias en el caso concreto, también llamado balancing test. ¿Cuál es la ventaja primordial y que precisamente es el inconveniente de la anterior posición, de la anterior metodología o criterio? Es que presta atención a la gravedad de la lesión del derecho fundamental en el caso concreto, lo que permite graduar los efectos en función de este criterio de la regla de exclusión. Sin embargo, ¿cuál es el claro inconveniente de este estándar, que además creo que va a ser de una forma más clara el sistema que va a emplear el Tribunal Constitucional en los años posteriores? El inconveniente es que crea una gran inseguridad jurídica, porque no está claro qué criterios hay que utilizar para analizar si una prueba debe ser o no considerada ilícita, porque no está claro cuál es el umbral a partir del cual la gravedad de una lesión es tanta que la prueba debe ser declarada ilícita, y por tanto al final conduce a que no sepamos de manera abstracta, y muchas veces en los casos concretos tampoco, una vez valoradas todas las circunstancias del caso, si la prueba debe ser declarada o no ilícita. Y bueno, pues simplemente quería terminar con esta reflexión, que es por donde yo creo que van a ir un poco las discusiones doctrinales. Y nada más, espero que les haya resultado de provecho y entretenida la exposición, y me gustaría de nuevo agradecer a la Universidad Santo Tomás de Villavicencio esta invitación para colaborar con ellos, y un gran saludo a esta universidad y a mi buen amigo Julián Riveros. Muchas gracias.